Durante los próximos minutos, esto no será solo una charla más. No vine a hablarte, vine a guiarte. A través de una experiencia. Un cambio. Porque cuando terminemos, no solo entenderás que ha estado bloqueando tu camino. Sentirás un cambio profundo dentro de ti. Tus pensamientos se reorganizarán. Tu forma de ver la realidad se transformará. Y te darás cuenta de que, todo este tiempo, la vida ha estado respondiéndote, sin que lo notaras. Cuando eso se active, todo comenzará a alinearse sin que tengas que forzarlo. Así que te pido solo una cosa. Por unos minutos, suelta todo lo demás. Entrégate por completo a este instante. Porque lo que vas a escuchar no es solo conocimiento. Es una entrada, un umbral. Y vas a cruzarlo ahora. Piensa por un momento en alguna etapa de tu vida. Un momento en el que deseabas algo con todas tus fuerzas. Y aún así, no ocurría. Tal vez era una relación, una oportunidad, un empleo, algo que deseabas con intensidad. Día tras día lo pensabas, lo esperabas, te obsesionabas, y sin importar cuánto te esforzaras, nunca se manifestaba. Ahora, contrástalo con otro tipo de momento. Uno en el que algo sorprendente sucedió sin que tuvieras que hacer nada especial. Algo que llegó solo, casi sin buscarlo, casi sin que te importara tanto. Y de repente, ahí estaba, como por arte de magia. ¿Por qué pasa esto? Porque aquello que perseguimos se nos escapa. Y lo que apenas notamos llega sin resistencia. Existe un mecanismo oculto detrás de todo esto. Uno que la mayoría no ha detectado. O ni siquiera sabe que está ahí. Y lo entenderás ahora. Déjame explicarte primero por qué sucede esto. Porque cuando lo comprendas completamente, voy a darte una herramienta simple, pero extremadamente poderosa, para que puedas usar este principio de forma intencional. Y cuando lo apliques, vas a presenciar un cambio real. Esas cosas que antes parecían fuera de tu alcance, van a comenzar a moverse hacia ti, sin esfuerzo, como si siempre te hubieran estado esperando. Así que escucha bien, porque este es el instante en que todo comienza a cambiar. Lo que llamamos universo, o más precisamente, tu realidad, no es algo que ocurre allá afuera, separado de ti. Es algo que responde directamente a ti. Y aquí es donde la mayoría se queda atrapada. No es la realidad la que tiene que cambiar para que tú avances. Es la realidad la que está esperando que tú cambies, para empezar a responderte. Piénsalo por un segundo. ¿Cuántas veces quisiste algo con tanta intensidad y simplemente no se daba? Y justo cuando lo soltaste, cuando ya no estabas tan apegado, apareció. Eso no fue casualidad. Es una ley. Cuando persigues, cuando te obsesionas, cuando te aferras a la necesidad de que algo suceda, le estás enviando a la realidad un mensaje claro. Aún no lo tengo. Y la realidad no hace excepciones. Te reflejará el mismo estado en el que estás. Pero cuando dejas de necesitar, dejas de controlar, dejas de revisar constantemente si ya está ahí, ese es el momento en el que todo comienza a acercarse a ti. No porque hayas renunciado a tu deseo, sino porque ahora estás encarnando la versión de ti mismo que ya lo tiene. Y ahí es donde todo se alinea. Esto fue exactamente lo que Neville Goddard trató de enseñarte. Él no hablaba de esperar, ni de desear. Él decía, asume el sentimiento del deseo cumplido. Y añadía algo aún más poderoso. Esa asunción, sostenida, se convierte en hecho. Ahora, pausa un momento. Reflexiona en lo que realmente dijo. No te pidió que esperes a que algo suceda. No te dijo que lo visualices y desees. Te pidió que lo asumas como real. Y asumir no es intentar. Es saber. Es habitar internamente una certeza. Cuando algo ya es tuyo en tu mente, no lo persigues. No estás buscando señales. No estás esperando que ocurra. Porque para ti, ya ocurrió. Y es justo por eso que, a veces, la inacción es lo más poderoso que puedes hacer. No porque no te importe, sino porque cuando asumes que ya está hecho, dejas de bloquearlo con tu ansiedad. Dejas de dudar. Dejas de pensar demasiado. Dejas de tratar de forzarlo con tus manos. Y por fin, le das espacio a la realidad para ajustarse sin resistencia.
¿Te has fijado que aquello que más deseas siempre tarda en llegar? Pero lo que no te importa demasiado simplemente fluye hacia ti, como si nada. La razón, cuando no estás apegado, no estás bloqueando, no estás en espera, no estás forzando, y en ese estado, todo fluye con naturalidad. Entonces, aquí está la verdadera pregunta. ¿Cómo usas todo esto para atraer lo que realmente deseas, sin tener que fingir que no te importa? Porque seamos sinceros, no puedes engañarte a ti mismo. No puedes sentarte y decir, ya no me importa, mientras por dentro sigues esperando, sigues mirando, sigues deseando. Eso no es soltar, eso es fingir que sueltas. Y aquí viene una verdad clave. La realidad no responde a lo que dices, responde a lo que realmente sientes. Entonces, ¿cómo se hace en serio? ¿Cómo desapegarte sin forzar? ¿Cómo dejar de buscar sin convertirlo en una lucha? ¿Cómo entrar en un estado de certeza, sin tener que mentirte? Porque una vez que comprendas esto, una vez que lo vivas desde dentro, todo cambia. Y eso es exactamente lo que voy a mostrarte ahora. Así que quédate cerca. El primer paso, y el más crucial, es este. Detén la persecución. Ahora, quizá no lo habías notado, pero has estado operando desde un estado de necesito que esto pase. Y ese estado es justo lo que te mantiene bloqueado. Cada vez que piensas, ¿dónde está? Oh, ¿por qué no ha llegado todavía? Le estás diciendo a la realidad, aún no lo tengo. Y si de verdad ya lo tuvieras, no estarías buscándolo, ni preguntándote si llegará. Así que te pregunto, si ya estuviera resuelto, ¿cómo te sentirías? ¿Ansioso? Claro que no. ¿Estarías revisando cada rato? Tampoco. ¿Estarías dudando? No. Estarías tranquilo, conectado, seguro. Y justamente esa es la energía que hace que llegue. Cuando dejas de escanear el mundo buscando pruebas, cuando dejas de esperar señales, cuando sueltas la necesidad de controlar, entras en la frecuencia de ya tenerlo. Y esa es la vibración que lo atrae, de forma natural, sin esfuerzo. Así que desde este momento, no lo busques más, no lo esperes, no te preguntes cuándo va a manifestarse. Simplemente, habita el estado del que ya sabe, porque cuando lo haces, la realidad comienza a ordenarse para reflejar esa certeza. El segundo paso comienza ahora. Ya dejaste de perseguir. Eso fue el primer gran cambio. Pero ahora, viene lo que casi todos fallan en sostener. Mantenerte en el estado de certeza, sin resbalar hacia la duda. Al principio todo parece ir bien. Te sientes firme. Sientes que lo tienes. Dices, sí, es mío. Ya está hecho. Pero pasa un día. Pasan unas horas. Y entonces, esa vocecita aparece. Porque aún no ha llegado. Ese momento es la verdadera prueba. Porque en cuanto vuelves a buscar, a dudar, a verificar si ya pasó, estás regresando al estado energético de no tenerlo. Entonces, ¿cómo lo evitas? ¿Cómo no te saboteas? La clave está en esto. Haz las paces con no saber cuándo ni cómo se manifestará. Vuelve a leerlo si hace falta. Aquí es donde ocurre el verdadero giro interior. La mayoría puede asumir por unos minutos, pero no toleran la incertidumbre del tiempo. No pueden soltar el control del cómo. Pero si tú puedes, te vuelves imparable, porque el momento en que ya no necesitas saber cuándo, ni controlar cómo, le demuestras a la realidad que ya lo tienes. Y cuando ya no estás esperando, ni buscando señales, ni mendigando confirmación, la manifestación tiene que llegar. Así que, de ahora en adelante, cada vez que la duda regrese, no hagas nada. Déjala pasar. No reacciones. No trates de arreglarla. Porque si puedes quedarte en ese espacio de vacío, sin moverte desde el miedo o la carencia, entras en el nivel más alto, el recibir sin esfuerzo. Y es ahí donde todo empieza a moverse hacia ti. Ahora llegamos al tercer y último paso, el que sella todo este proceso, el que convierte esta práctica en algo irreversible. Hasta aquí, ya hiciste lo más importante. Dejaste de perseguir. Saliste del modo necesito que pase. Y entraste en una frecuencia de poder.
Te mantuviste en el estado. Aprendiste a sostener la certeza, sin caer en el juego de la duda ni la impaciencia. Ahora falta lo que muchos no saben manejar: hacer las paces con el silencio, antes de la manifestación. Y es aquí donde la mayoría se desmorona, porque sienten que al soltar y alinearse, la manifestación debería llegar de inmediato. Y si no lo hace, piensan: ¿qué pasa? ¿En qué estoy fallando? Y con ese pensamiento, vuelven al estado de espera, rompen el campo y lo alejan. Pero aquí hay algo que debes integrar profundamente. Siempre existe un espacio entre lo que asumes y lo que ves en tu realidad. Ese espacio no es un retraso, es un periodo de recalibración. La realidad no te está probando, está ajustándose para alinearse con tu nuevo estado. Por eso, tu única tarea ahora es seguir viviendo, en calma, sin forzar, sin desesperarte, porque si puedes sostener esa energía, si puedes quedarte en ese silencio sin intentar controlar nada, la manifestación llega. Y lo mejor es que no solo llega, llega fácil, fluida y mejor de lo que imaginabas. Así que cada vez que aparezca la duda, cada vez que la impaciencia te tiente, no reacciones, no hagas nada, pero no porque no te importe, sino porque ya sabes que está hecho. Y cuando seas capaz de hacer esto, nunca más volverás a perseguir, porque a partir de ahora, todo lo que deseas comenzará a buscarte a ti. Ahora ya lo sabes. Manifestar no tiene nada que ver con hacer más. Tiene que ver con permitir, con alinearte, con dejar de interferir. Porque justo en el instante en que sueltas la persecución, cuando dejas de revisar, cuando sueltas la espera, todo comienza a alinearse por sí solo. No necesitas forzar nada. No tienes que rogarle a la vida por señales. No debes obsesionarte con el cuándo o el cómo. Cuando entras, de verdad, en el estado de ya tenerlo, la realidad no tiene opción. Se transforma para reflejarlo. Y ahora, la elección es tuya. Puedes regresar al ciclo de siempre, sobrepensar, dudar, esperar. O puedes elegir lo único que realmente lo cambia todo. No hacer nada. Sí, nada. Pero ese nada no es vacío. Es presencia. Es certeza. Es poder silencioso. Así que aquí está tu primer acto. Escríbelo. Decláralo en voz alta. Sella este estado con intención. Escribe en los comentarios. Suelto, y todo fluye. Siente esas palabras. Deja que sean tu código. Hazlo definitivo. Y si este mensaje resonó contigo, si algo dentro de ti se activó, dale me gusta al vídeo, suscríbete, y compártelo con alguien que también necesita escucharlo. Porque a veces, el acto más poderoso que existe es no hacer nada en absoluto.